A ver, cuando pensamos en Leonardo da Vinci, lo primero que se nos viene a la cabeza es, claro, la Mona Lisa o la Última Cena. Pero es que hay otro Leonardo. Hoy vamos a descubrir al inventor, a un hombre cuyos cuadernos no solo guardaban arte, sino los planos de un futuro que en su época era pura ciencia ficción. Y para meternos en materia, lanzamos una pregunta. ¿Qué narices tienen en común un robot de la NASA y un cuaderno del siglo XV? Pues aunque suene increíble, la respuesta existe y nos va a mostrar la verdadera escala de este genio. Claro, para poder entender sus inventos, lo primero es intentar meternos en su cabeza, ¿no? Leonardo no era alguien que simplemente imaginaba cosas. No, él observaba. Estaba convencido de que todos los secretos de la creación estaban ahí, a la vista, en la naturaleza. Solo había que saber mirar. A Leonardo se le define como el polímata por excelencia. ¿Y qué es un polímata? Pues básicamente una mente privilegiada capaz de moverse como pez en el agua por campos que no tienen nada que ver, como la anatomía, la ingeniería o el arte. Y es justo ahí, en esa mezcla, en esa capacidad para conectar puntos que nadie más veía, donde surgía la magia de sus inventos. Su método, en el fondo, era increíblemente simple, pero a la vez totalmente revolucionario: la observación. Se pasaba horas estudiando cómo volaban los pájaros, cómo funcionaban los músculos, cómo el agua esculpía la roca. Para él, la naturaleza era literalmente el mejor manual de ingeniería del mundo. Y pensaba, si consigo entenderlo, puedo replicarlo. Y claro, esa forma de pensar lo llevó de cabeza a su primera gran obsesión: conquistar los cielos. El viejo sueño de la humanidad de volar para él era un problema de ingeniería que había que resolver. Y aquí tenemos sus dos grandes ideas para lograrlo, que son como la noche y el día. Por un lado, el ornitóptero, que es, digamos, la opción más literal. Se inspira directamente en la anatomía de un murciélago para batir las alas. Y por otro, el tornillo aéreo. Esto ya es otra historia. Es un concepto súper abstracto, básicamente un prototipo del helicóptero moderno. La idea era, literalmente, atornillarse en el aire. Ojo, que estamos hablando del siglo XV. Estaba sentando las bases de la aviación. Bueno, la pregunta del millón. Si los diseños eran tan buenos, ¿por qué nunca llegaron a volar? Pues el problema no estaba en sus planos, para nada. El problema era la época. Le faltaba lo más importante: un motor, una fuente de energía que fuera lo bastante potente y ligera. Y para eso faltaban todavía 400 años. Pero los principios, los cálculos de la aerodinámica, esos ya estaban ahí, perfectos en sus cuadernos. Bueno, dejamos el cielo por un momento y vamos a ver qué se le ocurrió para la tierra y para el mar. Y aquí es donde nos encontramos con una paradoja pero que muy interesante. Leonardo, que era un tipo que amaba la naturaleza, un pacifista, acabó trabajando como ingeniero militar para algunos de los señores de la guerra más importantes de su tiempo. El ejemplo perfecto de esta contradicción es, sin duda, su tanque blindado. Fijaos, una auténtica fortaleza con ruedas. De nuevo, se inspira en la naturaleza, en el caparazón de una tortuga. Lo recubrió de metal, lo llenó de cañones que apuntaban en todas direcciones, vamos, que diseñó una máquina de guerra prácticamente invencible, casi perfecta. Digo casi perfecta porque sus planos ocultaban un pequeño secreto, un detalle que lo cambiaba absolutamente todo. ¿Fue un despiste, un simple error, o fue algo totalmente intencionado? La respuesta está aquí, en los engranajes. Si nos fijamos bien, estaban diseñados para girar en direcciones contrarias. Se habrían bloqueado al instante. El tanque no se habría movido ni un centímetro. A ver, ¿un error de un genio de la mecánica como él? Suena raro, ¿verdad? La teoría más aceptada y la más alucinante es que fue un sabotaje. Su propia forma de asegurarse de que su creación, esa máquina de matar, nunca llegara a construirse. Pero su mente no paraba. Para el agua, ¿qué ideó? Pues ni más ni menos que un traje de buceo de cuero, con unos tubos de caña que llegaban hasta la superficie para poder respirar. El objetivo, que los soldados pudieran atacar barcos enemigos por debajo sin ser vistos. Estaba claro que quería dominar todos los frentes: tierra, mar y aire. Pero si todo esto parece increíble, esperad, porque quizás su idea más loca, más adelantada a su tiempo, no tenía que ver ni con la guerra, ni con volar, sino con replicar al ser humano. Vamos a hablar del que para muchos es el primer robot de la historia. En el año 1495, Leonardo diseña su caballero mecánico. Y ojo, no era una simple armadura o una estatua. Era una máquina capaz de sentarse, de levantarse, de mover los brazos y hasta la mandíbula. ¿Cómo? Pues con un sistema complejísimo de poleas y cables por dentro. Básicamente un esqueleto mecánico que imitaba los tendones y músculos humanos que él tan bien conocía por sus estudios de anatomía. Y aquí, con esta historia, cerramos el círculo de la pregunta del principio. Fijaos en las fechas.
En 1495, Leonardo lo dibuja en su cuaderno. Y ahora saltamos en el tiempo, más de 500 años, hasta 2002. Un ingeniero de la NASA, Mark Rosin, decide construir una réplica usando únicamente esos planos. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que funcionó. A la perfección. Esta es la prueba definitiva de que los cuadernos de Leonardo no eran libros de fantasía, eran auténticos planos de ingeniería esperando a que el mundo estuviera listo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el verdadero legado de Leonardo como inventor? Pues curiosamente no está tanto en las máquinas que llegó a construir, sino en todas las que dejó diseñadas. Y esa es la clave de todo. Sus notas no eran simples bocetos o ideas locas. Eran planos funcionales, manuales de instrucciones para un futuro que él podía ver en su mente, pero que su presente aún no podía construir. Eran tan precisos que solo necesitaban que la tecnología avanzara para poder hacerse realidad. Y todo esto, claro, nos lleva a una última reflexión. Los planos de Leonardo predijeron nuestro presente, la realidad que vivimos hoy. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿los planos que estamos diseñando nosotros hoy, nuestras ideas, nuestra tecnología, qué futuro estarán prediciendo?